gracias por el regalo de poder colaborar con el reino y con los hermanos más necesitados. De una forma especial te pedimos que nuestras buenas obras en el tiempo sean un abono para gozar un día de la eternidad. Que de forma especial, más allá del amor con el que hacemos las cosas, a favor de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, no olvidemos nunca que el pobre será un destinatario y un medio para que nosotros aspiremos un día a gozar de la eternidad. Amén. Bien, a esta meditación sobre el capítulo 7 de San Lucas le he llamado Construyendo Sinagogas. Y he compartido estas dos fotografías. La de la derecha es de la pintura universal de Giotto, que se conoce como El sueño de Inocencio III. El papa que a finales del siglo XII, principios del XIII, recordemos que San Francisco de Asís nace hacia el año 1180 y muere hacia el año 1224. 44 años tenía de edad San Francisco de Asís. Y cuando pienso en esa edad, pues yo le agradezco a Dios pues, que tengo 55 años y pues que estoy aquí. Pero San Francisco de Asís, 44 años fueron su vida. Bueno, el Papa Inocencio III en ese final del siglo XII y principios del XIII era el pontífice. Y un día sueña con un hombre sencillo, menudito, porque así era San Francisco de Asís, que está sosteniendo la iglesia. Y ese sueño se une a lo que un día también San Francisco de Asís, en la iglesia de San Damiano, escucha al Cristo que estaba ahí, que le habla y le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Te digo, hoy comparto estas dos fotografías y así he titulado a la reflexión Construyendo Sinagogas, pero en alusión al texto del Evangelio que hoy el Señor nos ha regalado. Vamos pues a ver lo que hace este centurión romano en el Evangelio. Adelante. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hablábamos en la mañana de este centurión romano que tiene un corazón noble. Te reiteraba que era un hombre socialmente bondadoso. Se preocupa por su criado. Y el milagro o la intervención de Jesús no la pide para él, sino para su criado. Ya en la mañana puede recuperar la presentación que les compartía. Hablaba sobre intercesión y que no le tuviéramos miedo. Jesucristo es el único mediador, pero tú y yo, o sea, tú intercedes ante Dios por mí cuando oras. Y cuando alguien ahora nos pide que oremos en el caso de la enfermedad por una situación difícil que vive, pues también estamos intercediendo. Máxime, si yo puedo orar por ti, cuánto más aquellos que están gozando de Dios. Te comento que ya desde hoy pienso un poquito en el próximo lunes. Perdón, mi glosa
para iluminar esta reflexión, pero el lunes es 21 de septiembre. Mi papá, en el caso de que estuviera aquí, ya Dios lo llamó, cumpliría el 21 de septiembre 87 años. Él es del año 33, en paz descanse, murió el año 2008. Entonces, hace 12 años que falleció, murió a los 75 años. Pero te refiero a esto porque en lo personal, en la fe cristiana que papá y mi mamá me inculcaron en Sanedrín o sacerdotes que interceden por el centurión y él al mismo tiempo pide para que cure a su criado, nuestro Señor. Te manifiesto que con piedad, con fe y sobre todo conociendo las buenas obras que mi papá y mi mamá tuvieron en vida, yo en ocasiones, cuando llega un día como el del próximo lunes, mi oración es decirle, papá, yo sé que estás con el Señor, pide por mis hermanos, pide por mí, matrimonios de mis hermanos, pide por mi ministerio. Digo, o sea, lo digo y lo expreso ahorita en el contexto del Evangelio, o sea, aquellos sacerdotes, dice en el color azul, merece que le concedas ese favor. Entonces, como cuando uno hace cosas buenas, uno puede tener buenos intercesores. Pero bueno, vamos adelante para ver nuestros abogados. Concretamente, el pobre. Dice, y aquí te refiero a otro texto del Evangelio de San Lucas. Estamos en este Evangelio, es el capítulo 7, estamos iniciándolo en la reflexión del día de hoy. Pero cuando el Señor habla de aquel siervo astuto que cuando le iban a pedir cuentas empezó a repartir y le llamó a uno y dice, oye, ¿cuántos sacos de trigo debes? 50, mira, ten tu recibo y ya es 1 por 10 para que nomás debas 10. ¿Y tú cuántos litros de aceite debes? No, pues debo tantos toneles. Bueno, mira, ten el de 50 y ya es 1 por 5 para que deban nada más 5. Y entonces el Señor, en la parábola que narra el capítulo 16 de San Lucas, dice que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz. Y luego dice esto, háganse amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban las eternas moradas. Y digamos, más allá de que el dinero, yo espero que no haya sido obtenido lo que tengamos tú y yo en la injusticia, pero lo que el Señor nos dice sí tenemos que hacer. O sea, entender que lo que hagamos por el pobre se va a convertir para nosotros en el tesoro del reino. Dice, háganse amigos con el dinero para que cuando ya no tengan, le reciban, no aquí, sino las eternas moradas, cuando un día Dios te llame. Digamos, lo que hoy el centurión recibe de parte de aquel grupo de sacerdotes, conviene que le hagas el milagro, porque quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Por eso le titulé a Francisco, construyendo iglesias. Y en este caso, bueno, construyendo la mejor sinagoga, la sinagoga del cielo. Saber que cuando nos vayamos de aquí, no vamos a llevarnos nada, sino lo que habla de ese efecto de las cosas materiales, sobre todo en las cosas espirituales. El efecto de lo que hagamos en el tiempo que sin duda ante aquel que es eterno incide positivamente. Al Señor no le molesta que hagamos uso de lo que tenemos tú y yo a favor del necesitado. Al contrario, Él lo valora. Él no lo ve como una pérdida ni como un mal gasto, sino, voy a decirlo, cuando habla de una actitud inteligente, cuando ayudamos al pobre, estamos haciendo la mejor inversión. Digamos, el Señor quiere que como ese centurión romano, dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. Reitero que el texto del Evangelio dice que ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos. O sea, este hombre es muy social y en ese sentido, bueno, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para construir la sinagoga del cielo es que aprendamos a amar. Bien, hablemos sobre esa sinagoga del cielo. Adelante. Hay un formato de bendición que como sacerdote me agrada mucho
cuando hay un matrimonio. La invocación al final, inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, etcétera. Pero luego hay una forma en donde se dice incluso el nombre, Juan y María, que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Fíjate cómo esa bendición para los esposos manifiesta que sean testigos de un amor de Dios en el mundo. Y entonces, si ustedes o nosotros somos testigos del amor de Dios en el mundo, los que son más pobres un día, aquellos que hemos ayudado, aquellos que hemos consolado, nos pueden recibir con gratitud y van a decir, abre la puerta a Rogelio, hombre. Ábrele la puerta a Pedrito, ábrele la puerta a Juanita, ábrele la puerta a María, ábrele la puerta porque en el tiempo nos ayudaron. Y bueno, creo que sin que esa sea nuestra búsqueda, sino ser útiles para el Señor, creo que lo que hacemos ahorita abona para la construcción de nuestra sinagoga. Por eso quisiera que ubicáramos tú y yo adelante. ¿Por qué estamos aquí? Adelante. ¿Por qué estamos en el call center? ¿Cuál es el sentido cristiano de las cosas que hacemos? En primer lugar, ubicar que lo que hacemos aquí en el call center o cuando tú y yo ayudamos al más menesteroso o como llamamos, o sea, para asignar lo que hacemos hay que ubicar el grado de vulnerabilidad. Y bueno, ubicamos quién es vulnerable, tú lo sabes, y sabes que la primera indicador es que ya no tiene trabajo, y luego ya sí dices, pues es un ancianito, padre. Es más, ustedes, digamos, me han dado lecciones sobre detectar esa vulnerabilidad, padre. Era una madre soltera, tiene 2 hijos, cuida a la mamá, padre. La mamá está enfermita y ella es madre soltera, tiene 2 hijos, ella es la única que cuida a la mamá, tiene más hermanos, pero fíjate cómo vamos detectando ese grado de vulnerabilidad y eso nos mueve a decir, padre, o sea, ahorita hay un grupo que dice, es que no es posible que no atendamos estas solicitudes. O sea, esto es urgente, eso no puede postergarse. Esto nos está gritando, esto no es una opción para la persona, sino es su única opción para nosotros. Entonces tenemos que despertar lo que está dormido. Pero sí ubicar que la caridad no es tan solo una práctica filantrópica. O sea, la palabra filántropo significa amar. Antropo significa hombre. Filántropo es el que ama al hombre. Sin duda nosotros amamos al hermano, pero para ti, para mí, este es un gesto religioso. O sea, brota de nuestro amor a Dios. Por eso estos 3 elementos son fundamentales. En primer lugar, lo que hacemos, Padre, lo hacemos porque brota de un corazón misericordioso que yo quiero pues llevar consuelo como Cristo lo llevó a quien pasaba una necesidad. Pero estoy aquí, Padre, por gratitud con Cristo, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Cristo nos amó hasta el extremo, la noche en que iba a ser entregado. Entonces, este gesto que no es filantrópico, sino un gesto religioso, en primer lugar, brota de un corazón misericordioso. Segundo, brota de mi gratitud porque Cristo me ha amado de forma enorme. Pero también estoy aquí porque el reino y el evangelio buscando actitudes nuevas, ¿sí? Y entonces estoy aquí porque el evangelio, así como Francisco un día queriendo que el evangelio fuera su norma, su vida, su regla de la fundación religiosa, pues yo quiero que el evangelio y el evangelio me invita, Padre, a construirme sinagoga. Si yo quiero construir una sinagoga en el cielo, o ese reconstruir la iglesia aquí en la tierra, porque la estoy buscando reconstruir en esta iglesia que necesita sangre nueva, pero sé que esto un día va a colaborar para que goce de Dios. Hoy quisiera ver sobre todo lo que tú y yo hacemos. Tiene un efecto de vida eterna.
de forma especial en el perdón de los pecados. Adelante, Fer. Refiero aquí la segunda epístola de Clemente Romano. Y fíjate cómo refiere aquí tres cosas que tú y yo hacemos, sobre todo en la cuaresma, ¿te acuerdas? En la cuaresma damos limosna. En la cuaresma hacemos ayuno y en la cuaresma también hacemos oración. ¿Te acuerdas? Pero fíjate cómo Clemente Romano, y ojo, esta epístola es del siglo primero. O sea, la segunda epístola de Clemente Romano, tú buscas en internet, se escribe hacia el año 100, entre el año 95 y el año 100. O sea, estamos hablando de que cuando murió San Juan Evangelista, que murió hacia el año 90, habían pasado 5 años. Es más, el Evangelio de San Juan se escribe hacia el año 90, solamente para que ubiques en los años en que se escriben los 4 evangelios. Entonces, el Evangelio de San Marcos, bueno, hay un Evangelio de San Mateo que se llama Mateo arameo, o sea, porque se escribió no en griego, sino en arameo. Se escribe hacia el año 60, pero de ese no tenemos nosotros ninguna más que la referencia a través de los escritos. Entonces, hablando de los años en que se escriben los evangelios, Marcos se escribe hacia el año 70, Marcos hacia el 60, Mateo hacia el 70, San Lucas se escribe hacia el año 80 y San Juan hacia el año 90. Entonces, si la segunda carta de Clemente Romano se escribe hacia el 95, o sea, son 15 años después de que se escribió el texto de San Lucas que estamos leyendo, y dice Clemente Romano, pecado mejor es el ayuno que la oración, y la limosna mejor que ambos. Ojo, la limosna es mejor que el ayuno y que la oración, pero la caridad cubre la muchedumbre de pecados. O sea, cuando hacemos el bien, cuando nos desprendemos de algo, se perdona los pecados. Y la oración que procede de buena conciencia libra de la muerte. Y luego dice, bienaventurado el que fuera hallado lleno de estas virtudes, pues la limosna se convierte en alivio del pecado. Adelante. Hablamos de ahora de un texto de San Cipriano de Cartago, la limosna para el perdón de los pecados. Y dice que la limosna tiene un efecto parecido al bautismo. Ojo, tú sabes que lo más grande que hay para ti y para mí, y lo digo con conciencia, lo más grande que tú y yo hemos recibido es el bautismo, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Es más, tú sabes que yo no pude haber sido sacerdote si primero no era bautizado. O sea, no porque tú dices, bueno, padre, si pones el orden del 1 al 7, pues primero es el 1 que el 5, y el 1 que el 6. Sí, lo entiendo. Pero aquí se refiere, cuando somos hijos de Dios, somos receptores de todo tipo de bendiciones. Pues bueno, subrayo este elemento del bautismo para manifestarte como nuestro más grande tesoro. Y dice San Cipriano que la limosna, si el bautismo te da vida, la limosna también. Si con el bautismo se perdona el pecado original y cualquier pecado, si yo fuere bautizado a los 40, a los 30, a los 50 años, o sea, el bautismo me perdona todos los pecados. Dice, bueno, cuando ya fuiste bautizado, y dice San Cipriano, haz limosna, porque ya se te perdonan los pecados que tenías antes de que fueras bautizado, pero ahora la limosna te puede perdonar también los otros pecados. Dice, como en el lavado del agua salvífica el fuego del infierno es extinguido, así también eso juzgada la llama por la limosna y por las buenas obras. Porque en el bautismo se concede la remisión de los pecados una vez para siempre. El ejercicio constante e incesante de las buenas obras, a semejanza del bautismo, otorga de nuevo la misericordia de Dios. Los que después de la gracia y el bautismo se han descarriado, pueden ser limpiados otra vez. Bien, voy ahora adelante a ubicar que así como tú y yo tenemos misericordia, podemos obtener misericordia de Dios. Dice San Cesareo de Arles, o sea, ¿a qué vas a la iglesia?
a obtener misericordia. ¿Y por qué vas a pedir misericordia en la iglesia, al lugar santo, si tú no tienes misericordia de los demás? Primero ten misericordia con el hermano y luego ve a la iglesia a pedir misericordia. Dice Sermón 25. Os pregunto, hermanos, ¿qué es lo que queréis o buscáis cuando venís a la iglesia? Ciertamente la misericordia. Practicad pues la misericordia terrena y recibiréis la misericordia celestial. El pobre te pide a ti, tú le pides a Dios. ¿Qué te pide el pobre a ti? Un bocado. ¿Tú qué le pides a Dios? La vida eterna. Dale al pobre y merecerá recibir de Cristo. Él ha dicho, den y se les dará. Y si tú te niegas a dar, por eso dad a los pobres la limosna que podáis según vuestras posibilidades. Bien, vamos un poquito concluyendo. Hoy es el tiempo, adelante. Hoy es el tiempo de dar. Y nuevamente, fíjate, perdóname, pero que la limosna Ya no te podemos escuchar, compadrito. Sujetos los unos a los otros, guarden una conducta irreprochable para que de sus buenas obras ustedes reciban alabanza y el nombre del Señor no sea blasfemado por culpa suya. Ya 2, 3 diapositivas rápidas, ya no me detengo mucho. Adelante, el santo cura de Ars. Dice el santo cura de Ars, de una persona caritativa, por miserable que ella sea, podemos afirmar que se pueden concebir grandes esperanzas de que se salvará. Ojo, habla de salvación. Por eso te digo, hay que ir construyendo la sinagoga. Y dice el mismo santo cura de Ars, la caridad no se practica solo con el dinero. Ojo, lo digo. Y cuando yo te digo que cuando estamos ofreciendo nuestro tiempo a la obra del Señor, también estamos haciendo un mérito. Sí, porque la caridad no se practica solo con el dinero. Y dice, pueden visitar a un enfermo, hazle un rato de compañía, pregúntale qué necesita, algún servicio. Acomídate, toma la escoba y el sacudidor, arréglale la cama, bárrele abajo de la cama, pobrecito, está postrado. Checa que las medicinas estén bien y a lo mejor ponle ahí con pluma cada 4 horas y ponle ahí 8 de la mañana, 12 del mediodía, 16 horas o 4 p.m., 8 p.m., 12 p.m. O sea, prepárale los remedios y cuando puedas escúchale, consuélale en sus penas. Está cansado, está cansada, siéntate ahí, se va a quejar, sí, se va a quejar, pero le vas a descargar, se va a sentir desahogado. Y claro, o sea, léele un buen libro, la palabra de Dios mejor. Mira, hermano, aquí dice Jeremías, porque así dice Yahvé a la gente de Judá y de Jerusalén, cultivad el barbecho y no sembréis sobre cardos. Ah, bueno, léele algún texto sagrado. Adelante sobre ese consulante, por favor. Dice San Juan Crisóstomo, ¿tienes dinero? Pues no seas tardo en socorrer con él a los que lo necesitan. Pero no tan solo dinero. Tú eres abogado, puedes defender los derechos de alguien, pues no digas entonces que no tienes dinero. Ah, no eres abogado, pero pues puedes a lo mejor pintarle la bardita al que está enfermo, pues ayúdale con tu trabajo, hazlo. Ah, eres médico, cuida a los enfermos. Ah, tú puedes dar un buen consejo, mejor todavía, ya que librará a tu hermano no del hambre, sino del peligro de la muerte. Si ves a un amigo dominado por la avaricia, compadécete de él, y si se ahoga, apaga su fuego. Que no te hace caso, pues haz lo que puedas, dice San Juan Crisóstomo. No seas flojo, haz el bien. Y luego, citando precisamente a Lázaro, y el pobre y el rico, Epulón dice, Epulón no era atormentado porque era rico, sino porque no había sido compasivo.
Por eso estaba sufriendo. Cuando le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje el dedo y le refresque la lengua. Bien, ya la última, esta sí es la última, adelante. San Gregorio Magno. Perdón, ahí está, la primera es de San Juan Crisóstomo. Dice, no hay pecado que no pueda borrar la limosna. Ojo. Para todos los que nos sentimos irredentos, para todos los que decimos, es que yo ya no tengo solución, Padre. Construye la sinagoga. Dice, no hay pecado que no pueda borrar la limosna, que es remedio contra toda llaga. Pero dice, la limosna no se hace solo con dinero. Otra vez, como cuando alguien protege a otro, o un médico cura, o un sabio aconseja. Y ahora sí, ya, el último texto de San Gregorio Magno. Ya te tardaste mucho, Padre, sí, ya. Consideren que los pobres necesitados se dirigen a nosotros y nos suplican una limosna, cuando han de ser con el tiempo nuestros intercesores. Hagamos todo el bien que podamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.